Bienvenidos de nuevo a su santuario de telenovelas turcas, donde diseccionamos cada susurro, escudriñamos cada mirada cargada de significado y nos zambullimos de lleno en los universos donde el amor, el odio y la venganza bailan un tango incandescente. Listos para su dosis diaria de café turco, tan fuerte que podría resucitar a los muertos, y con las noticias más jugosas que les harán exclamar, no puede ser. Porque hoy, mis queridísimos espectadores, nos enfrentamos a un festín de proporciones épicas, protagonizado por una de las parejas más amadas y veneradas del firmamento otomano, la radiante Demet Özdemir, y sí, el mismísimo sultán de los suspiros, Can Yaman. Agárrense a sus sofás porque se avecina una tormenta de emociones. Hablaremos de crisis amorosas que huelen a pólvora, lágrimas presuntamente viriles que podrían inundar el Bósforo y una verdad, bueno, digamos que está a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón digno de las 1001 noches, permítanme recordarles, como el mantra sagrado que es, que su apoyo incondicional es el combustible que alimenta esta máquina de chismes. Así que si disfrutan de este torbellino de drama y especulación, no olviden suscribirse a este su humilde canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, créanme, no querrán perderse nada, y por supuesto, dejen su like, ese pequeño gesto que hace una gran diferencia. Ahora sí, abróchense los cinturones, que despegamos hacia la tierra de la intriga. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a desmenuzar, como un cordero asado en el plato, los rumores que se arremolinan en torno a Demet Özdemir. Últimamente las redes sociales turcas, esa colmena de chismes y noticias a medio cocer, y la prensa del corazón otomana, experta en convertir un estornudo en una pulmonía, están que echan humo con informes sobre una posible crisis matrimonial. Y sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan con insistencia, ¿qué diablos está pasando realmente? ¿Acaso el paraíso nupcial se ha convertido en un campo de batalla? ¿Es todo humo y espejos, o hay un volcán de drama a punto de erupcionar bajo la alfombra persa? Hagamos un rápido viaje en el tiempo para recapitular los hechos. Demet Özdemir, nuestra talentosísima actriz, esa camaleona que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones magistrales en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, la conmovedora Doğdu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y la aclamada Ağam Farah. Mi nombre es Farah ha construido una carrera meteórica, un ascenso vertiginoso que la ha catapultado al Olimpo de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas, su vida personal siempre ha sido pasto de los paparazzi y objeto de todo tipo de especulaciones, y más aún desde su fastuosa boda. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de una posible crisis? Los rumores comenzaron a tomar fuerza hace algunas semanas, cuando se observaron algunas, digamos, peculiaridades en la actividad de Demet en las redes sociales. Para empezar, la frecuencia de sus publicaciones ha disminuido de manera alarmante. Antes Demet era una usuaria empedernida, una presencia constante en Instagram, compartiendo fragmentos de su vida diaria, fotos de sus proyectos profesionales, instantáneas de sus viajes por el mundo, y por supuesto, entrañables momentos junto a su esposo. Pero de repente su feed se ha transformado en algo mucho más profesional, por decirlo de alguna manera. Menos personal, menos espontáneo, menos cercano. Pero la cosa no termina ahí. Algunos fans con ojo de lince, verdaderos detectives del mundo del espectáculo, notaron que Demet ha dejado de lucir su anillo de matrimonio en algunas de sus apariciones públicas y en ciertas fotos que ha subido a sus perfiles sociales. Sé que esto puede sonar como un detalle insignificante, una nimiedad que no merece mayor atención, pero en el mundo del espectáculo, y sobre todo en Turquía, donde la simbología y los gestos sutiles son tan importantes, este tipo de despistes suelen ser una señal de alerta, una bandera roja ondeando en el horizonte. Por supuesto, debemos ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas. Podría ser que simplemente haya olvidado el anillo en casa, que no le guste usarlo para ciertas ocasiones específicas, o incluso que se lo haya quitado para una sesión de fotos y luego se le haya pasado ponérselo de nuevo. Todas estas explicaciones son perfectamente válidas y plausibles. Pero la coincidencia de este detalle aparentemente banal con la drástica disminución de su actividad en las redes sociales y el cambio radical en el tono de sus publicaciones ha alimentado aún más los rumores de crisis, convirtiendo lo que era una simple sospecha en una bola de nieve que crece sin control. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde entra en juego el ingrediente secreto que convierte esta noticia en un plato digno de un sultán, el drama.
¿Recuerdan que mencionamos a Can Yaman al principio de este vídeo? Pues bien, resulta que los rumores de crisis en el matrimonio de Demet han coincidido, de manera harto sospechosa, con una serie de, digamos, actitudes por parte de Can que han llamado poderosamente la atención de los medios y de los fans. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco de renombre internacional, un galán que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta y que cuenta con una legión de seguidores incondicionales. Su relación con Demet en el pasado, durante el rodaje de la exitosa serie Erkencikus, fue objeto de intensos rumores y especulaciones. Nunca confirmaron ni negaron nada de manera oficial, pero la química palpable entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo este embrollo? Pues resulta que en los últimos días han circulado por las redes sociales unas imágenes de Can visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y un semblante profundamente triste. Las fotos fueron tomadas en un evento público, y aunque Can intentó disimular su estado de ánimo, las cámaras indiscretas captaron su rostro de desconsuelo, ese gesto que revela una pena profunda en el alma. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué le pasaba a Can en ese momento. Quizás estaba atravesando un momento personal difícil, lidiando con problemas familiares o enfrentando una situación estresante en el trabajo. Todas estas posibilidades son válidas y merecen ser consideradas. Pero la coincidencia de estas imágenes con los rumores de crisis en el matrimonio de Demet ha hecho que muchos fans y medios de comunicación especulen sobre si existe alguna conexión entre ambas situaciones, si las lágrimas de Can están de alguna manera relacionadas con el presunto sufrimiento de Demet. Algunos incluso se han atrevido a sugerir que Can podría estar sufriendo por el estado de Demet, que aún alberga sentimientos por ella, que el amor que nació en el set de Erkencikus nunca se extinguió por completo. Sé que esto suena a puro culebrón venezolano, a un melodrama digno de las mejores telenovelas, pero en el mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera inextricable, nunca se sabe qué puede pasar. Además, la química innegable entre Demet y Can sigue siendo recordada y añorada por muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, reviviendo la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero ahora, prepárense para la bomba, para el plato fuerte de la noche, para la verdad impactante que les prometí en el título. Y es que en medio de todo este revuelo mediático, ha surgido una nueva información que podría cambiar por completo el rumbo de esta historia, una pieza clave que podría resolver el rompecabezas. Se trata de un rumor, por supuesto, pero un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas horas y que involucra a un tercer personaje en este drama amoroso, un famoso empresario turco, un magnate con una fortuna incalculable y una reputación de conquistador. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Demet habría sido vista en actitud cariñosa con este empresario en varias ocasiones. Estas supuestas citas secretas, dignas de una película de espías, habrían tenido lugar en diferentes ciudades, desde Estambul hasta París, y habrían sido captadas por paparazzi, aunque hasta ahora no se han publicado las fotografías. Estas informaciones, de ser ciertas, podrían explicar la crisis en el matrimonio de Demet, las lágrimas de Can Yaman y el repentino cambio en el comportamiento de la actriz en las redes sociales. Por supuesto, debemos tomar esta información con pinzas, con la cautela de un equilibrista caminando sobre una cuerda floja. No hay pruebas concretas que confirmen este supuesto romance y podría tratarse simplemente de un rumor infundado, una invención maliciosa para dañar la imagen de Demet. Pero lo cierto es que la prensa turca está investigando a fondo, husmeando en cada rincón y siguiendo cada pista, y no sería sorprendente que en los próximos días salieran a la luz nuevas informaciones que aclaren este misterio y nos revelen la verdad detrás de esta historia. En resumen, amigos míos, tenemos ante nosotros un culebrón de proporciones épicas, un drama digno de las mejores telenovelas turcas. Rumores de crisis en el matrimonio de Demet Özdemir, lágrimas aparentes de Can Yaman y la aparición de un misterioso empresario que podría ser la clave de todo. ¿Qué pasará? ¿Se confirmará la crisis matrimonial? ¿Volverán Demet y Can a estar juntos, reviviendo su romance de Erkencikus? ¿Es el empresario el nuevo amor de Demet, el hombre que ha conquistado su corazón? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que este drama nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Así que estén atentos a nuestro canal, porque les estaremos informando de todas las novedades, analizando cada detalle y desmenuzando cada rumor de esta apasionante historia.
Hemos llegado al final de este vídeo cargado de drama, chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este café turco bien cargado, y que se hayan entretenido con todas las informaciones que les hemos traído. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Es el empresario el culpable de la crisis matrimonial? ¿Qué bando toman en esta guerra de corazones? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estén atentos a nuestras redes sociales, donde les estaremos informando de todas las novedades de este culebrón y de muchas otras historias más. Hasta la próxima, amantes del drama. Y que el chisme les acompañe.